¿Puede una guerra sin grandes cambios territoriales transformar por completo la identidad de un país? Esa es precisamente la pregunta que nos lleva hoy a estudiar la Guerra de 1812, un conflicto que, aunque a veces recibe menos atención que la Revolución Americana o la Guerra Civil, tuvo consecuencias profundas para el desarrollo de los Estados Unidos. En este video aprenderemos cuáles fueron las causas principales de esta guerra, incluyendo la leva forzada de marineros estadounidenses y las restricciones comerciales impuestas por Gran Bretaña. También analizaremos cómo este conflicto fortaleció el nacionalismo estadounidense, qué consecuencias devastadoras tuvo para las naciones indígenas americanas y por qué, a pesar de tanta violencia, las fronteras territoriales prácticamente no cambiaron. Más que una simple guerra, este conflicto ayudó a redefinir lo que significaba ser estadounidense a comienzos del siglo XIX. Para comprender la importancia de la Guerra de 1812, debemos tener claros los objetivos de esta lección. Primero, vamos a identificar las causas principales del conflicto. Entre ellas se encuentran la leva forzada de marineros por parte de la Marina Real Británica, así como las restricciones comerciales que afectaban gravemente la economía de los Estados Unidos. Segundo, analizaremos el impacto de la guerra en la identidad nacional estadounidense. Veremos cómo, incluso sin una victoria militar total, muchos estadounidenses interpretaron el resultado como una afirmación de su soberanía e independencia. Tercero, evaluaremos las consecuencias catastróficas para las naciones indígenas americanas. Aunque muchas veces esta guerra se presenta como un conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña, uno de sus efectos más duraderos fue el colapso de la resistencia indígena organizada en el oeste. Y finalmente, comprenderemos cómo, al concluir la guerra, las fronteras territoriales se mantuvieron prácticamente intactas, lo que demuestra que el significado histórico del conflicto fue más político y simbólico que territorial. Antes de continuar, es importante definir algunos conceptos esenciales. El primero es leva o impressment en inglés. Este término se refiere al reclutamiento forzoso de marinos estadounidenses por parte de la Marina Real Británica. Gran Bretaña afirmaba que algunos de estos hombres eran desertores británicos, pero para los estadounidenses esta práctica era una violación directa de sus derechos y de su soberanía. El segundo término es soberanía, que es el derecho de una nación a gobernarse a sí misma sin interferencia externa. La Guerra de 1812 se desarrolló, en gran medida, alrededor de esta idea. ¿Podía Estados Unidos ejercer plenamente su independencia o seguiría siendo tratado como una nación débil por las potencias europeas? Otro concepto fundamental es nacionalismo, es decir, el orgullo y la lealtad hacia la propia nación. Después de la guerra, este sentimiento creció considerablemente en los Estados Unidos. Por último, tenemos la diplomacia, que consiste en la gestión de las relaciones internacionales mediante la negociación. Aunque la guerra implicó violencia y destrucción, su cierre dependió finalmente de la diplomacia, especialmente con la firma del Tratado de Gante. Una de las principales causas de la guerra de 1812 surgió en el mar. A comienzos del siglo XIX, Europa estaba inmersa en las guerras napoleónicas. Gran Bretaña luchaba contra Napoleón y trataba de debilitar a Francia mediante bloqueos navales. Desde la perspectiva británica, estas medidas eran necesarias para ganar la guerra en Europa. Sin embargo, para los Estados Unidos, estas políticas afectaban gravemente su comercio. Los estadounidenses querían mantenerse neutrales y continuar comerciando con distintas naciones, pero Gran Bretaña no respetó esa neutralidad. Sus barcos interceptaban embarcaciones mercantes estadounidenses, confiscaban mercancías y restringían el comercio internacional del país. Aún más grave fue la práctica de la leva. Los británicos capturaban marineros que viajaban en barcos estadounidenses y los obligaban a servir en la Marina Real. Para muchos ciudadanos de Estados Unidos, esto no era simplemente una ofensa económica, sino un insulto directo a la independencia que habían obtenido tan recientemente en la Revolución Americana. En otras palabras, parecía que Gran Bretaña seguía tratando a Estados Unidos como si no fuera una nación plenamente soberana. Pero las causas de la guerra no se limitaban al océano. También existía una crisis muy seria en el oeste.
En el territorio del noroeste, la expansión estadounidense amenazaba cada vez más las tierras y la autonomía de las naciones indígenas. Frente a ese avance, el líder Shawnee Tecumseh y su hermano Tenskwatawa trabajaron para formar una confederación indígena capaz de resistir la expansión de los Estados Unidos. Este esfuerzo representó uno de los intentos más importantes de unidad indígena en la historia temprana de América del Norte. Tecumseh comprendía que, si los pueblos indígenas seguían negociando por separado, serían derrotados uno por uno. Por eso promovió una resistencia colectiva. Gran Bretaña, interesada en frenar el crecimiento de Estados Unidos y proteger sus propios intereses en Canadá, apoyó a Tecumseh con armas y suministros. Esta alianza incrementó la tensión entre ambos países. Para muchos estadounidenses, especialmente los llamados War Hawks en el Congreso, el apoyo británico a la resistencia indígena era una provocación intolerable. Así, el conflicto en el oeste y las tensiones en el mar terminaron uniéndose en un mismo camino hacia la guerra. La guerra de 1812 puede entenderse mejor si observamos algunos de sus momentos más importantes. En junio de 1812, el Congreso de los Estados Unidos votó por un margen muy estrecho a favor de declarar la guerra. Esta decisión reflejaba profundas divisiones internas, pero también un fuerte deseo de defender el honor nacional y la seguridad del país. Luego, en octubre de 1813, ocurrió un evento decisivo, la muerte de Tecumseh tras la batalla del Támesis. Su fallecimiento significó el colapso de una de las resistencias indígenas más importantes contra la expansión estadounidense. Más tarde, en agosto de 1814, las tropas británicas incendiaron Washington, incluida la Casa Blanca y el Capitolio. Este ataque fue una humillación simbólica para los Estados Unidos y mostró que la joven república todavía era vulnerable. Finalmente, en diciembre de 1814, se firmó el Tratado de Gante en Bélgica. Este acuerdo puso fin oficialmente a la guerra y restableció las fronteras tal como estaban antes del conflicto. Es decir, no hubo conquistas territoriales significativas. Sin embargo, aunque el mapa no cambió, la memoria política y nacional del conflicto sí cambió profundamente. Uno de los aspectos más trágicos y, al mismo tiempo, más olvidados de la guerra de 1812 fue su impacto sobre las naciones indígenas americanas. Mientras muchos estadounidenses celebraban el conflicto como una especie de segunda independencia, para los pueblos indígenas, la guerra marcó una catástrofe. Gran Bretaña había sido su principal apoyo externo frente a la expansión de Estados Unidos, pero al finalizar la guerra, ese apoyo prácticamente desapareció. Un ejemplo claro de esta tragedia fue la batalla de Horseshoe Bend, donde Andrew Jackson derrotó a la nación Creek. Como resultado, los Creek fueron obligados a ceder 23 millones de acres de tierra. Esta derrota no solo representó una pérdida militar, sino también una devastadora pérdida territorial y política. Después de la guerra, sin la protección británica y sin una resistencia indígena unificada, los colonos estadounidenses se movieron hacia el oeste con mucha mayor libertad. Este proceso abrió el camino para futuras políticas de expulsión y remoción forzada. Por eso, aunque en la memoria nacional estadounidense la guerra fue asociada con orgullo y patriotismo, para muchas naciones indígenas significó el comienzo de una etapa aún más agresiva de despojo y desplazamiento. La guerra también transformó la política interna de los Estados Unidos. Durante el conflicto, muchos federalistas de Nueva Inglaterra se opusieron a la guerra porque perjudicaba el comercio y consideraban que era una decisión peligrosa e innecesaria. En la Convención de Hartford, algunos incluso sugirieron ideas cercanas a la secesión. Sin embargo, cuando la guerra terminó, esta postura fue vista por muchos estadounidenses como antipatriótica. En un momento en que gran parte del país celebraba la resistencia frente a Gran Bretaña, los federalistas parecían desleales o desconectados del sentimiento nacional. Como consecuencia, el Partido Federalista entró en un rápido declive hasta prácticamente desaparecer como fuerza política nacional. Al mismo tiempo, el resultado de la guerra alimentó una nueva ola de nacionalismo. Aunque el conflicto no produjo grandes ganancias territoriales, muchos estadounidenses interpretaron la supervivencia del país frente a Gran Bretaña
como una victoria moral y política. Surgió entonces lo que se conoce como la Era de los Buenos Sentimientos, un periodo caracterizado por una inusual unidad política y por la sensación de que los Estados Unidos finalmente podían considerarse iguales a las grandes potencias europeas. Para cerrar, repasemos las ideas más importantes. La Guerra de 1812 tuvo varias causas fundamentales: la leva forzada de marineros estadounidenses, las restricciones comerciales impuestas por Gran Bretaña y el apoyo británico a las naciones indígenas que resistían la expansión de Estados Unidos. En términos territoriales, la guerra no produjo cambios significativos. Las fronteras se mantuvieron prácticamente iguales después del Tratado de Gante. Sin embargo, sus efectos políticos y culturales fueron muy profundos. El conflicto fortaleció el nacionalismo estadounidense, debilitó hasta hacer desaparecer al Partido Federalista y consolidó una nueva confianza nacional. Pero esta historia también tiene un lado oscuro que no debe ignorarse. La guerra aceleró el colapso de la resistencia indígena organizada y despejó el camino para una expansión estadounidense más agresiva hacia el oeste. Por eso, la guerra de 1812 no debe entenderse solo como un enfrentamiento internacional, sino como un momento decisivo en la construcción de la identidad estadounidense y en el avance de un proyecto expansionista que tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas. La guerra de 1812, en última instancia, ayudó a definir lo que significaba ser estadounidense, pero también reveló que ese proceso de construcción nacional se desarrolló a un costo humano enorme. Si este vídeo te ha resultado muy útil, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo futuro.